Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte. Estamos programando un sistema de rifas para poder vender rifas en internet. Bueno amigos, en esta segunda parte dijimos que vamos a empezar a modelar nuestra base de datos. Por lo tanto, ya tenemos todas las herramientas necesarias. Por ahora no nos vamos a dedicar a programar. Nos vamos a dedicar a modelar nuestra base de datos. Después de instalar todos los requisitos para empezar la programación, ahora nos vamos a centrar en crear nuestra base de datos. Nuestra base de datos lo vamos a tener que crear desde MySQL PHP MyAdmin. Es necesario tener ejecutado esta ventana en nuestro navegador para empezar a hacer dichas tareas. Entonces vamos a darle en nueva. Aquí vamos a ingresar el nombre de la base de datos. Dijimos que lo vamos a denominar Rifas Clicker. Lo vamos a denominar con el mismo nombre de nuestro sistema. Por aquí vamos a elegir el tipo de carácter que va a contener nuestra base de datos. Yo les recomiendo elegir UTF-8 MB4 General CI. Nos vamos a desplazar hacia abajo y vamos a elegir esta opción. Después de ello simplemente le vamos a dar en crear. De esta manera ya hemos creado nuestra base de datos y ahora vamos a crear nuestra tabla. Nuestra primera tabla se va a denominar usuarios. Usuarios va a contener por el momento 4 o en este caso 6 columnas. Vamos a colocar los nombres de las columnas. Yo suelo colocar para cada columna la inicial del nombre de la tabla, guión bajo y el nombre de la columna. Por ejemplo, usu ID. Este campo va a ser de tipo entero, auto incrementable. La longitud va a ser 20. Va a ser auto incrementable porque va a ser un ID que no va a ser necesario ingresarlo, sino el sistema mismo lo va a ir aumentando de uno en uno. Por lo tanto, yo le estoy diciendo que va a ser auto incrementable. Y va a ser también una llave primaria, va a ser la identificación de mi tabla. Por lo tanto, en el siguiente campo vamos a poner usu nombre. Aquí vamos a cambiar de tipo de carácter y vamos a colocar varchar. Como el nombre de usuario suele ser corto, entonces le vamos a limitar al usuario para que pueda ingresar solamente 20 caracteres como nombre de usuario. Vamos a decirle también que no puede ser nulo, por lo tanto vamos a desmarcar esto. En el siguiente campo vamos a colocar el correo. En el correo vamos a elegir varchar y un número de caracteres de 100. En el tercer campo o en el cuarto campo vamos a colocar, en este caso, código de activación. El código de activación es una cadena extremadamente extenso de ciertos números de caracteres para poder activar posteriormente la cuenta. En este caso le vamos a decir que va a ser un varchar de 250. O también podemos decirle que puede ser texto, porque este tipo de carácter es un poco más extenso que varchar. Vamos a pedirle al usuario su contraseña. Por lo tanto, vamos a ingresar de esta forma, contraseña, porque la ñ no se puede ingresar en esta parte de MySQL. Y aquí vamos a decirle también que va a ser text y lo vamos a dejar tal y como lo tenemos aquí. En el siguiente campo vamos a colocar fecha de registro, para guardar en nuestra base de datos la fecha en la que se ha registrado el usuario. Vamos a colocar aquí datetime y lo dejamos tal como lo tenemos. Vamos a agregar dos campos más y en el siguiente campo vamos a colocar usu fecha actualización. En la fecha actualización vamos a colocar también la fecha en el que se está modificando dicho registro, ya sea todo el registro de la tabla o solamente uno de los campos. Por lo tanto, vamos a dejarlo allí y vamos a colocar otro campo. Y en el último campo vamos a colocar usu estado. El estado yo suelo manejarlo con tipo char y yo suelo colocar aquí solamente un carácter para indicarle
al usuario o en este caso al sistema. También que si el usuario está eliminado, está restringido, la cuenta está activada y todo ello. Son estados que se va a manejar dentro del sistema cuando ya estamos programando o cuando el usuario se ha registrado. Entonces, para guardar esta tabla solamente tenemos que darle clic en guardar. Pero no sin antes nosotros podemos revisar un último chequeo antes de guardar la tabla. No se preocupen, posteriormente también pueden modificarlo, así que no hay problema. Por aquí también vamos a colocar, me estaba olvidando, vamos a colocar una columna más y le vamos a colocar el uso perfil, nuestra llave foránea. La llave foránea suele ser un campo donde vamos a guardar la relación de esta tabla con otra tabla. En este caso, la relación de usuarios con perfil. Luego vamos a modificar este campo. Le vamos a dar en guardar y ahora vamos a modificar esto. Vamos a tratar de subir esto hasta por aquí. Vamos a seleccionar uso perfil y vamos a darle en mover columnas. Uso perfil lo vamos a mover hacia arriba para tener ordenado todos nuestros campos. Le vamos a dar en continuar y de esa forma se ha actualizado el orden de las columnas. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra tabla rápidamente. Nuestra segunda tabla se va a denominar perfiles. Perfiles solamente va a contar con 3 campos. Por lo tanto, vamos a colocar aquí perfil ID y por aquí vamos a elegir que va a ser autoincrementable. En perfil ID descripción vamos a colocar el nombre del perfil, va a ser varchar de 100 caracteres. Y por último vamos a crear el perfil estado. Yo suelo colocar a todas mis tablas un campo denominado estado. En el campo denominado estado guardo obviamente el estado de registro, ya sea eliminado, ya sea inactivo y todo ello. Entonces eso va a depender del programador. Ahora, una vez que ya ingresé los 3 campos, simplemente le doy en guardar con el nombre perfiles. Ahora, una vez que ya está guardada la tabla, simplemente lo que vamos a hacer es relacionar usuarios con perfiles. En la tabla perfiles se va a relacionar con usuarios. Supongamos que ingresamos un nuevo usuario, tenemos que elegir el tipo de perfil que estamos ingresando. Por lo tanto, para relacionar estas tablas, simplemente vamos a darle clic aquí. En la base de datos vamos a ir en la parte de más y vamos a ir en diseñador. En diseñador vamos a tener estas dos tablas. Por lo tanto, vamos a tener que relacionarlas. Vamos a ir a esta parte izquierda y vamos a mostrar por aquí o vamos a elegir crear relación. En crear relación vamos a elegir en esta parte, vamos a elegir el perfil ID y luego vamos a elegir el perfil int. Pero antes de hacer aquello tenemos que volver nuevamente a nuestra base de datos. En nuestra base de datos vamos a elegir la tabla y vamos a modificar el tipo de campo que estamos relacionando. Antes de relacionar cada tabla o cada campo con su respectivo ID, antes de relacionar los campos de una tabla, tenemos que elegirlo y convertirlo a índice. Entonces vamos a darle clic en índice y de esta manera se agregó una llavecita al costado. Una vez que ya tenemos esta llavecita, ahora sí podemos ir a la base de datos, vamos a ir a más, a diseñador y vamos a poder crear la relación. De lo contrario, no nos va a dejar. Presten muchísima atención en esta parte. Entonces, una vez que ya tenemos las dos tablas, simplemente le damos crear relación. Elegimos el perfil ID, desde donde queremos relacionar. Entonces elegimos perfil ID y elegimos usuario perfil, uso perfil. De esta manera nos va a preguntar si queremos crear una relación, le damos en OK. Me estoy dando cuenta o me están indicando que estas funciones están desactivadas para el tipo de almacenamiento que he elegido. Vamos a ubicarnos en cada tabla, vamos a ir a usuarios y vamos a ir a operaciones. En operaciones vamos a cambiar este motor de almacenamiento y vamos a colocar en InnoDB.
Bien, entonces le damos en continuar y lo mismo hacemos para la siguiente tabla. Colocamos en operaciones y también colocamos en INODB. Le damos en continuar y listo. De esa manera ya deberíamos relacionar nuestras tablas sin ningún problema. Ahora nos ubicamos aquí en el diseñador gráfico, creamos la relación de perfil ID de la tabla perfiles a uso perfil de la tabla usuarios. Le damos en continuar, vamos a desplazar eso hacia arriba y como tú puedes ver ya nos sale este mensaje. Aquí nos está preguntando qué va a pasar si es que por A o B se elimina un registro de perfiles, qué es lo que queremos que se haga. Aquí antes de relacionar esto voy a modificar un campo en usuarios. En usuarios me voy a ir a estructura y le voy a decir que me permita que en algún momento este campo sea nulo. Voy a darle en cambiar y por aquí voy a elegir nulo. Simplemente le doy en guardar y ahora sí vamos a relacionar. Vamos a ir a más, diseñador, creamos la relación, elegimos el campo desde donde queremos obtener la llave primaria y el campo donde vamos a guardar la llave primaria en la siguiente tabla, la relación foreign key. Ahora sí elegimos qué es lo que va a suceder si eliminamos un registro de aquí que está relacionado. Simplemente le vamos a decir que lo coloque en nulo. ¿Y qué pasa si lo actualizamos? Y vamos a decirle que lo actualice en cascada. Le damos en continuar. Perfecto, se añadió la relación. Como tú puedes ver, ya hemos relacionado una tabla. Pero ¿por qué no aparece la relación? Ahora ustedes se estarán preguntando. Ahora vamos a ver si realmente estas relaciones se están dando. Vamos a ir a rifas y vamos a ir a la parte de más. Nuevamente vamos a seleccionar diseñador y por aquí ya tenemos la relación. Vamos a relacionar o ya hemos relacionado perfil ID con usuario. ¿A qué se refiere la relación que tienen estas dos tablas? Quiere decir que si nosotros queremos ingresar alguna información, el ID tiene que estar en el perfil. Supongamos que nosotros vamos a ingresar un registro. Ingresamos un registro, insertar. Como dijimos que este valor va a ser autoincrementable, no va a ser necesario ingresarlo. Por aquí vamos a ingresar administrador como nombre de perfil. El tipo de estado lo voy a manejar de la siguiente forma. A para activo y de inactivo. Voy a colocar A para decirle que ya está activo. Por lo tanto ya tenemos un registro. Voy a irme a usuarios y voy a ingresar un registro. Nosotros en la parte inferior de uso perfiles, donde nos solicita ingresar el usuario o el perfil del usuario, tenemos ya la opción de elegir administrador. Esto quiere decir que ya está relacionada la tabla perfiles con usuarios. De esa forma vamos a ir creando más tablas y vamos a crear más relaciones. Pero también hay otra forma más sencilla de hacerlo. También podemos hacerlo mediante código script. Pero esta es una forma rápida de relacionar tablas. Vamos a seguir creando más relaciones y más tablas. Por lo tanto, vamos a ubicarnos en nuestra base de datos y vamos a crear una nueva tabla. La nueva tabla que vamos a crear lo vamos a denominar, en este caso, lo vamos a denominar personas. En personas vamos a guardar información personal de cada usuario. Ya ustedes se van a dar cuenta a qué me refiero. Vamos a elegir aquí 6 campos y le vamos a dar en crear. Si nos faltan algunos campos o columnas, lo vamos a agregar posteriormente. Le damos en crear, vamos a empezar a ingresar el nombre de los campos. Dijimos que vamos a colocar una inicial de cada tabla y el nombre de la columna. Esto va a ser de tipo entero con una longitud de 20. Va a ser autoincrementable y el siguiente campo se va a denominar per nombres. Per nombres va a tener caracteres de 100 como máximo y también le vamos a decir que debe ser necesario. En el siguiente campo va a ser apellidos, también va a ser varchar, también va a ser 100 o en este caso le podemos agregar hasta 150 porque en algunas ocasiones el nombre de los usuarios de las personas es extremadamente extenso. Finalmente por aquí abajo vamos a poner fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es muy importante.
porque nos va a permitir conocer mucho más al usuario, conocer sobre todo la edad. Vamos a colocar aquí date y esto no va a ser necesario. Por aquí también vamos a colocar otro campo que lo vamos a denominar perfil, perfil IMG. Vamos a pedirle que nos suba una imagen, perfil IMG, simplemente. Entonces esto lo vamos a guardar como tipo text porque va a ser de repente un nombre encriptado. Y finalmente vamos a agregar el perfil estado. O también podemos solicitarle una imagen de portada. Pero en este caso vamos a ver si es necesario o no. Por lo tanto no lo voy a solicitar. Simplemente ya voy a colocar aquí perfil estado y voy a elegir de tipo carácter. Vamos a desplazarnos hacia abajo y le voy a dar en guardar con el nombre de personas. Aquí tenemos ya varios campos. Tenemos prácticamente 10 campos, de los cuales uno va a ser llave foránea. También nos olvidamos agregar otro campo. Después de perfil IMG, vamos a agregar un campo y vamos a decirle que se va a denominar perfil documento personal. En perfil documento personal vamos a decirle que va a ser de tipo entero, porque vamos a guardar el ID del documento personal que el usuario ha elegido para poder verificarse en el sistema. No va a ser autoincrementable porque va a ser una llave foránea. Simplemente vamos a darle clic en guardar y listo. Vamos a ir a estructura y ya tenemos aquí nuestra llave foránea. Seleccionamos esto y seleccionamos país y le vamos a decir que va a ser índice. Esto lo hacemos, recuerden ustedes, para poder relacionar las tablas. En este caso tenemos que crear una tabla documento personal y una tabla país. Por lo tanto tenemos que crear más tablas. Y ahora mismo, antes de crear las demás tablas, me estoy olvidando lo siguiente. Tenemos que relacionar personas con usuarios. En personas nos vamos a ir a estructuras y aquí en estructura vamos a crear por aquí después de documento personal vamos a crear el nombre de usuario, per usuario. Aquí en per usuario dijimos que va a ser una llave foránea, por lo tanto tenemos que colocar el mismo tipo de carácter que obtenemos desde perfil, desde usuarios, perdón. Colocamos aquí 20 y le damos en guardar. Luego nuevamente nos ubicamos en personas, en estructura y vamos a decirle también que este per usuario va a ser una llave foránea, por lo tanto tenemos que convertirlo en primer lugar en índice. Luego que lo hemos convertido en índice, ahora sí podemos relacionar ambas tablas. ¿Y cómo lo vamos a relacionar? Dijimos que vamos a seleccionar por aquí personas. Vamos a ver si maneja el mismo tipo de motor de almacenamiento y vamos a ir a operaciones. Vamos a cambiarlo a InnoDB y vamos a darle en continuar en esta parte. Luego de ello vamos a clicar en Resource Clicker, en más, en diseñador y vamos a relacionar personas con usuarios o en este caso usuarios con personas. Elegimos el ID, posteriormente elegimos el campo donde se va a guardar el ID en la siguiente tabla. Creamos la relación, elegimos qué va a pasar si es que por A o B se elimina usuarios. Si es que se elimina usuarios, automáticamente se tiene que eliminar personas porque el usuario no tiene por qué estar guardado y esta persona o este registro no tiene por qué tener un registro sin vinculación a un usuario, de acuerdo a lo que nosotros queremos obtener de nuestro sistema. Por ejemplo, yo estoy haciendo un sistema de rifas. ¿Qué pasa si el usuario se elimina? Obviamente los datos de la persona se van a eliminar, pero no sin antes yo le puedo decir que me restrinja, porque ya hay datos guardados. O también si soy usuario, simplemente le puedo dar en cascada, ¿no? Yo le voy a dar en cascada para que se elimine. Si es que por A o B se elimina un registro de usuario, se elimine también la información de personas. ¿Qué pasa si se actualiza? También quiero que se actualice en cascada. Perfecto, ahora ya tenemos las tres relaciones. Ya hemos relacionado estas tres tablas. Pero ahora mismo no me muestra porque no he cargado nuevamente la página. En ocasiones suele lanzarnos algunos errores, así que yo les recomiendo cargar nuevamente el diseñador. La tabla perfiles se relaciona con usuarios para saber el tipo de perfil que es el usuario, si es administrador o cliente. Vamos a seguir creando más tablas. Dijimos que vamos a crear la tabla país y también la tabla documento personal. Por lo tanto, vamos a darle en nuevo documento personal, documentos personales.
para guardar la información de los documentos personales de las personas. Por lo tanto, aquí vamos a elegir docp para decir que va a ser documentos personales ID. Por aquí vamos a elegir autoincrementable. En autoincrementable ahora vamos a elegir o vamos a ingresar el siguiente campo. docp, en este caso vamos a ingresar el tipo del documento. Esto va a ser un campo de tipo foreign key, por lo tanto lo voy a dejar en int. Aquí también se me olvidó ingresar la longitud. Aquí voy a ingresar el documento número, docp número, para ingresar el número de documento que le estoy solicitando al usuario. Entonces en número de documento puede ser varchar y le puedo agregar una longitud de caracteres de 100. También aquí voy a ingresar en este caso el estado para decirle pues en qué estado se encuentra este documento, si está verificado, si está pendiente o u otro estado que podemos agregar. Simplemente ponemos aquí uno para manejar el tipo de estados. Yo suelo manejar mis estados con tipo de carácter solamente de longitud 1. Tú puedes hacerlo de diferente forma, puedes hacerle en estados ceros y unos, ya eso va a depender de ti. Ahora, una vez que ya ingresé esta información, simplemente le doy en guardar. Ya tengo la tabla documentos personales. Dijimos que este doc tipo va a ser una llave foránea. Lo agregamos como índice. Luego de agregarlo como índice, tenemos que crear esta tabla. La tabla se va a denominar tipos documentos. Tipos doc nada más. Entonces, aquí en tipos doc vamos a agregar un campo que lo vamos a denominar el ID, que va a ser autoincrementable de longitud 20. El tipos doc vamos a agregarle un nombre o una descripción. Por ejemplo, puede ser DNI, pasaporte y todo ello. Ahora vamos a poner por aquí como varchar 100. Ahora en tipos doc vamos a agregar otro campo que lo vamos a denominar la longitud de caracteres. En la longitud de caracteres va a ser un tipo entero. Voy a guardar cuántos caracteres permiten según el tipo de documento que yo estoy seleccionando. Por ejemplo, en el caso de Perú, si elijo DNI, solamente te debe permitir ingresar, en este caso, 8 dígitos. Por lo tanto, aquí voy a guardar en este campo la longitud de dígitos del tipo de documento que estoy seleccionando. Y esto se va a cargar en un combox o un select para el usuario para que pueda elegirlo posteriormente dentro del sistema. Ahora aquí tipo doc voy a agregar obviamente el estado. En el estado simplemente dijimos que va a ser char y 1. Ahora vamos a guardar esta tabla de la siguiente forma. Listo, ya tenemos preparados tipos de documento, tipos doc. Ahora tipos doc lo vamos a relacionar con documentos personales. Por lo tanto, vamos a seleccionar ahora en operaciones, vamos a cambiar nuevamente el motor de base de datos a INODB y le damos en continuar. También nos aseguramos que en perfiles o en tipos de documentos personales también tenga el mismo motor de almacenamiento. Seleccionamos INODB y le damos en continuar. Perfecto. Ahora sí vamos a razonar un poco. Si nos vamos a usuarios o nos vamos en este caso a Rifas Clicker y le damos en diseñador, solamente quiero visualizar estas dos tablas. Entonces le doy en mostrar y quiero solamente que me muestre documentos personales que el cual no lo he escrito bien, así que voy a modificarlo. Voy a ir aquí, operaciones, y voy a modificar en documentos personales. Le doy en continuar y ahora sí. Entonces me voy a ir nuevamente a diseñador y voy a mostrar solamente las tablas que yo quiero. Quiero que me muestre por el momento solamente tipos doc y documentos personales. Ahora voy a preguntarme, ¿qué pasa si se elimina un tipo de documento aquí? Si se elimina, quiero que lo restrinja porque ya está relacionado con un tipo de documento personal que el usuario ya ingresó. Por lo tanto, yo voy a irme aquí en documentos personales, me voy a ir a estructura y le voy a decir que si se elimina un tipo de documento que simplemente no me permita ser nulo, que lo restrinja. Entonces lo voy a dejar allí. Ahora sí me voy a ir a relacionar las tablas. Me voy a ir a más
en diseñador y nuevamente voy a mostrar solamente las tablas que necesito. Solamente necesito estas dos tablas, tipos doc y documentos personales. Voy a crear la relación desde tipos doc a documentos personales. Si se elimina un registro, simplemente que lo restrinja. Si se actualiza, simplemente que lo actualice en cascada. Y creamos ya la relación. Vamos a desplazar esto hacia arriba, esto también hacia abajo. Y vamos a ver que todavía no se ha cargado. Por lo tanto, vamos a seleccionar nuevamente la base de datos y seleccionamos diseñador para visualizar ya los cambios. Luego de ello, ya estamos visualizando los cambios correctamente. Por aquí tenemos relacionado tipos doc con documentos personales y ahora lo que nos quedaría por hacer es relacionar documentos personales con personas, con la tabla personas. Pero no sin antes vamos a modificar algo. ¿Qué pasaría si se elimina un documento personal? Esto se tiene que guardar como nulo, por lo tanto nosotros tenemos que permitir que este foreign key sea nulo. Vamos a ir a personas y vamos a ir a estructura y vamos a verificar si realmente está permitiendo. Y aquí me dice que no permite. Vamos a cambiarlo, documento personal, y lo vamos a colocar nulo, guardar. Esto va a hacer que en algún momento el sistema, cuando detecta que el usuario ha eliminado su documento personal, lo guarde como nulo. Ahora sí vamos a ir a relacionar las tablas. Vamos a ir a más, diseñador y simplemente vamos a mostrar algunas tablas que queremos. En este caso vamos a relacionar documentos personales con persona. Por lo tanto, lo demás lo vamos a deseleccionar. Listo. Ahora sí lo tenemos. Vamos a crear la relación desde documentos personales hasta personas en documento personal como foreign key. Creamos la relación y preguntamos, ¿qué pasaría si un documento personal se elimina? Vamos a decirle, si se elimina, simplemente que sea nulo, que el documento personal en persona sea nulo. Eso quiere decir que no hay ningún documento y por lo tanto vamos a solicitarle nuevamente al usuario que lo suba o lo verifique. Y en actualizar, ¿qué pasaría si se lo actualiza? Y vamos a decirle que lo actualice en cascada. Le damos en OK. De esa manera ya tenemos 5 tablas. En estructura de personas nos damos cuenta que también necesitamos país. También necesitamos usuario, el cual ya está relacionado. También necesitamos documento personal, el cual ya está relacionado. Vamos a tener que crear la tabla país. Simplemente vamos a darle en nueva. Vamos a elegir por aquí o vamos a escribir países y por aquí PA-ID y vamos a decirle que sea autoincrementable de longitud 20. El PA nombre vamos a elegirlo como varchar para elegir o para ingresar el nombre del país. Los nombres de los países son cortos, pero en este caso lo vamos a ingresar como 255. También vamos a ingresar un PA código, que es un código para anteponer al número de celular, que normalmente lo encontramos, por ejemplo, cuando hacemos o escribimos a un número extranjero desde nuestro país. El código lo vamos a decir que va a ser varchar y un máximo de 10 pa código. También vamos a escribir un pa bandera para poder elegir o para poder guardar el icono de la bandera de este país. Entonces elegimos varchar y por aquí elegimos, por ejemplo, que sea de tipo text. Vamos a agregar una columna y vamos a agregar también el color para agregar un color a este país. También vamos a colocar como varchar y un máximo de 100. Vamos a agregar otra columna para pedirle otro campo. En este caso ya el último, que sería pa estado. Dijimos que lo vamos a manejar con char de un carácter. Guardamos esta tabla. Luego de guardarlo, simplemente vamos a ir a relacionar las tablas. Vamos a ubicarnos en personas y vamos a decirle o vamos a preguntarle qué pasaría si se elimina un registro de país. Si se elimina un registro de país, me debe permitir aquí guardarlo como nulo. Entonces simplemente le doy en cambiar y me debe permitir nulo. Le voy a dar en guardar y ahora sí vamos a relacionar las tablas. Le vamos a dar en más, diseñador y por aquí solamente voy a mostrar, en este caso, país con personas. Vamos a ver.
Bien, ahora sí creamos la relación desde países a personas. Esto nuevamente nos está lanzando porque no hemos habilitado el motor de almacenamiento. Vamos a ir a países y vamos a ir a operaciones y cambiarlo a InnoDB. Dijimos que esto es la solución rápida que hemos encontrado aquí. Le damos en continuar y ahora sí volvemos. Relacionamos dichas tablas. Seleccionamos solamente las que necesitamos. Por ejemplo, no necesitamos estas y solamente dejamos las dos para poder relacionarlas. Creamos la relación desde países hasta personas. Buscamos el campo y lo seleccionamos. ¿Qué pasaría si se elimina un país? Simplemente que lo coloque como nulo. Ahora, ¿qué pasaría si se actualiza? Que lo actualice en cascada. Le damos en continuar y de esta forma nos dice que se añadió la clave foránea. Entonces ya estamos teniendo ahora 6 tablas, el cual todavía vamos a tener que crear otras tablas más en los próximos videos. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Voy a crear las tablas ya por interno y les voy a mostrar cuando mi base de datos esté ya terminada.